año político en República Dominicana es reseñado en fondo y en formas porque estas importan mucho en la política. Vamos a hacerlo junto al politólogo, consultor e investigador en gerencia pública, nuestro amigo Raniero Casoni, que regresa a Esto No Tiene Nombre. Bienvenido, Raniero. Buenas tardes, Miralba. Muchas gracias siempre por la invitación para estar con ustedes en Esto No Tiene Nombre. Un placer siempre recibirte. Raniero, vamos a hacer una reseña sobre lo que ha sido el año político, este 2022. Bueno, hoy estamos a finales de noviembre, apenas estamos a un mes de cerrarlo, pero yo creo que ya tenemos buen material para trabajar un resumen. ¿Qué crees? Indudablemente, cuando tenemos un contexto internacional que vale la pena quizás para hacer un buen análisis de dónde proviene todo lo que vamos a conversar, por qué hay que revisarlo. Vamos a ver que en el contexto internacional inició una guerra en Ucrania, por dominios de territorio entre Rusia y Ucrania, que ha tenido en tensión a toda Europa y por supuesto al mundo, pendiente de lo que pueda ocurrir. Pero lo que más ha preocupado es que eso escalase a una guerra nuclear, pero sus consecuencias, más allá de lo bélico, han sido las consecuencias económicas que se han sentido en el mundo. Eso como primer punto. Como segundo punto, estamos saliendo de una pandemia y que de una u otra manera eso ha generado una afectación económica que, aunado a la situación de guerra, ha afectado a todos los gobiernos. Y que tenemos un conteo de que todas las elecciones realizadas en América, los gobiernos titulares han salido destituidos por la oposición. No ha habido ningún gobierno capaz de reelegirse en América en este momento hasta el año 2022. ¡Wow! Sí, vamos a ver en el 2023 qué ocurre. El más cercano que estuvo a punto de lograr una reelección fue Bolsonaro. Pero en el caso de Colombia, los outsiders se impusieron y ni siquiera la clase política tradicional tuvo representante en la segunda vuelta. Ese escenario es lo que tenemos a nivel internacional y en lo regional lo que ha venido ocurriendo para poder llegar a lo que ha pasado aquí a lo local. Hemos visto cómo el PLD ha pasado de ser un partido en el que ha tratado de recuperar su autoestima, porque llegó un momento cuando pierden las elecciones en el año 2020 que parecía dar vergüenza ser del PLD. O sea, por más que había, y lo habíamos hablado mucho en este programa, ellos tienen motivos suficientes para hablar de las cosas que han hecho durante 16 años, pero más era la vergüenza de lo que... Sí, yo creo que la avalancha de casos y noticias de corrupción en ese momento era avasallante y no había manera de salir a dar la cara. O sea, de que mira todo lo que hice, sí, pero te lo robaste. O sea, está como... Por eso, no, y además daba vergüenza. O sea, llegaba a un punto en que los mismos militantes se sentían con vergüenza de... Y tienen 2 años tratando de trabajar la identidad partidaria. Hoy tienen un aspirante presidencial que, aunque en términos legales debe pasar por una consulta interna, según la ley electoral y según lo que acaba de decir la Junta Central Electoral en octubre del 2023, la verdad es que ya lo tienen. Pero también tenía esa necesidad de hacerlo porque ya hoy la fuerza del pueblo, yo lo dije inmediatamente en el 2021, creo que nos reunimos acá al principio del año, decíamos, hay una cosa segura para el 2024, que es que Leonel Fernández va a ser el candidato de la fuerza del pueblo. Seguro, no, seguro. En el 2021 lo dijimos. ¿No habrá internas? No, nadie más aspira. Parece, hay un dicho de Balaguer que dice que mientras... Ay, Dios, Balaguer aspire que nada... Mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Wow, pero eso es muy fuerte escucharlo de Leonel Fernández, quien adversó prácticamente toda su juventud a un Balaguer. Vamos a ver si eso es verdad, vamos a ver, eso es una suposición, pero para mí no cabe dudas de que Leonel Fernández hoy se perfila como candidato presidencial, porque además lo vemos en las vallas, lo vemos en la propuesta política, lo vemos delante de la fuerza del pueblo y no vemos otra figura tratando de posicionarse, incluso en detrimento de lo que pudiera ser el futuro de Omar Leonel Fernández. ¿Tú crees? ¿Tan rápido? Pero es que Omar... A ver, yo pienso que si bien es cierto que Omar tiene un buen futuro, este no sería el momento oportuno de él
empezar una campaña presidencial. Creo que no, que está muy verde, que... No, fíjate que yo no hablo de Omar para la presidencial, sino más bien para espacios dentro del Distrito Nacional que pudieran favorecerle, pero que no quedaría bien, y más en una persona como Leonel Fernández, que uno aspira a la presidencia y en la misma boleta aparezca el hijo a senador. Entonces eso pudiera ser un tema que habría que trabajar adelante. Probablemente Omar termine repitiendo en la Diputación de Circunscripción 1, porque no hay otro espacio en el que pudiera ser, digamos, crecer. Pero eso es en el caso de la Fuerza del Pueblo, y decíamos que en el PRM todavía no veíamos claro si realmente Luis Abinader iba a aspirar, sobre todo porque dentro del Partido Revolucionario Moderno no permitía la reelección inmediata. Ese escollo ya se resolvió y pareciera que el camino está abierto a la reelección, donde Luis Abinader, un poco respondiendo a esa avalancha que ocurrió con el PLD, es que casito de corrupción que estallara y que no tuviera solución y que no tuviera forma, funcionario que era o destituido o se le pedía que renunciara. Entonces, en ese sentido es que vemos una gran fortaleza en donde además ha logrado tener el activismo de forma, digamos, su gobierno muy atado a funcionarios que le han dado respuesta de forma práctica. Y vamos a hablar del caso, por ejemplo, de Raquel Peña. Raquel Peña es la vicepresidenta con más funciones y funciones que se van adaptando a situaciones particulares. Por los primeros 2 años estuvo al frente del Gabinete de Salud y ahora está al frente del Gabinete Energético buscando dar soluciones a ese tema. Y ha sido una funcionaria que complementa hasta ahora la gestión del presidente y que pareciera ser la opción ideal para que la acompañara en la fórmula de la reelección en el 2024, considerando que para el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el PRM en este momento no tiene otra figura más importante que Carolina Mejía, porque requeriría de la victoria del Ayuntamiento del Distrito Nacional para poder garantizar la victoria en la reelección, considerando que en Santo Domingo Este no hay una figura fuerte porque Manuel Jiménez se ha debilitado y el PLD tiene una buena oferta, digamos, en ese sentido ahí. Y en el Ayuntamiento de Santiago tampoco es tan fácil de accederlo porque es el terruño de Abel Martínez y que Abel va a buscar mantener. Eso preveyendo un poco el escenario de lo que pudiera ser el 2024. En ese sentido, vemos también cómo el PLD, a pesar de tener un candidato y un consenso, también vemos cómo ese consenso hay fracturas. La salida de Julio César Valentín es un tema que hay que considerar muy bien, no tanto por el peso político que pudiera tener en el municipio de Santiago, sino en el impacto que ha tenido alrededor de la provincia de Santiago y su liderazgo a nivel nacional, y habrá que ver también esa rueda de prensa que va a presentar Julio César Valentín de cara a las elecciones del 2024, porque anunció que va a tener un partido pequeño. Y para cerrar un poco quizás este panorama, tenemos que ver también con mucho cuidado el rol que vayan a tener los partidos minoritarios. Yo siempre he manifestado que el sistema de partidos en República Dominicana colapsó y está en un proceso de verificar si va a ser una mutación o definitivamente es un gran quiebre. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo partidos nuevos han surgido desplazando a los tradicionales. Tenemos como en el caso del Partido Revolucionario Moderno, es que con 7 años de fundado gana la presidencia y con 7 meses de fundado la Fuerza del Pueblo queda como tercera fuerza política. Eso hay que analizarlo muy bien, porque eso quiere decir que la gente está dispuesta a votar por algo que no sea lo tradicional, y que veremos si la oferta de los partidos minoritarios, sobre todo la capacidad que tengan de vender una oferta electoral distinta, ser diferenciadores, pueda generar una nueva moción y convertirse en fuerzas políticas que por lo menos superen el 1%. ¿Qué te parece
Vamos a hablar un poquito sobre la situación en Santiago. Hay muchas especulaciones sobre lo que podía suceder en una plaza tan importante. Pido disculpas por el ruido. Hay un camión parqueado justamente al frente hace un rato, ahí mismo. No sé pero si eso no será ocurre en el Distrito Nacional, eso no. No, esa polarización no ocurre en el distrito, pero Santiago es una plaza muy importante. Y hay muchos rumores. Se habla de que el Partido de la Liberación Dominicana está buscando ya una figura que pueda capitalizar el trabajo de Abel y mantener esa plaza. Se habla de que la vicepresidenta iría como candidata a senadora para de alguna manera retener el control en el Senado por el Senado de la ciudad de Santiago, y que se buscaría también la posibilidad de un candidato que le arrebate ese liderazgo a Abel desde su propia ciudad, como una manera de socavar su camino hacia la posible presidencia del país. Esa es una posibilidad muy cierta, pero hay que considerar que más importante sigue siendo el Distrito Nacional. Perder el Distrito Nacional sería un golpe muy duro para el gobierno de Luis Abinader, por tanto requiere que Carolina Mejías pareciera ser la mejor candidata al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por lo menos hasta los sondeos que hemos tenido durante este año. En el caso de Santiago puede seguir siendo una plaza que se pierda, pero se permite garantizar la reelección de Luis Abinader. Recordemos que el objetivo principal siempre es la presidencial. Ahora bien, y sacar a Raquel Peñas para llevarla a la senaduría de Santiago abriría también el compás a un conflicto político de quién pudiera ser el mejor candidato vicepresidencial o la mejor fórmula vicepresidencial. ¿Quién pudiera ser? ¿Cuáles son las opciones que el PRM tiene? Es que justamente hacer eso generaría todo un debate que pudiera generar quizás todo un conflicto político, porque van a buscar cuál sería la figura que más aporte. Entonces, ahí habría que ver con mucho cuidado y con mucho detenimiento que las jugadas políticas correspondan a lejos de levantar ronchas políticas, más bien que sean saneadoras y permitan la victoria con mucha firmeza. Y de hecho, ahí tienen varias opciones el PRM en la cual puede hacer. Ahí está la opción, por ejemplo, de una alianza con Julio César Valentín, por ejemplo, para el Senado en Santiago, porque él ha descartado hasta ahora el ayuntamiento. Ulises Rodríguez ha sido una figura interesante que ha trabajado en el caso de Santiago, pero a su vez el PLD también ha empezado a trabajar con sus figuras. Tiene una figura fresca que no es muy, digamos, que ha venido a salir y que tiene mucho contacto con la comunidad, que ha sido Jeffrey Infante, que fuera director de Obras Públicas. Pero también tienes en paralelo que va surgiendo nombres como el de Silvio Durán o como el de Víctor Fadul, que ya tienen cierta presencia en el municipio. Ahí lo determinante va a ser la capacidad de alianzas que se vayan a generar, porque no todo tiene que quedar dentro de tu partido. Julio César Valentín, si no pasa al PRM, si no funda un partido, sería interesante verlo en una alianza con el gobierno, porque nos queda claro que no va con Abel Martínez, por algo rompe con el PLD, y más que, por lo que se puede ver, siente que su derrota en la senaduría de Santiago tiene mucho que ver con el no apoyo de Abel Martínez en aquel momento. Entonces son facturas políticas que se van pasando y que en este caso el PRM tiene que tener mucho cuidado, hilar muy fino para definir sus candidatos a nivel nacional.